todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recordemos que Dios le dijo a Adán: polvo eres y en polvo te convertirás. Y ese es el polvo que comerá la serpiente todos los días de su vida. Es decir, que los demonios se alimentan de la muerte humana, lo cual contradice totalmente el concepto del cristianismo que dice que los demonios van a vivir eternamente coexistiendo con los humanos en el lago de fuego. Si eso fuera cierto, entonces Dios nos habría mentido. Lo que acabamos de leer es mentira, y lo que Dios le dijo a la serpiente de que comería polvo todos los días de su vida tampoco se cumplió, porque ahora los seres humanos pecadores van a vivir eternamente. El decreto, sin embargo, que Dios le da a la serpiente es totalmente opuesto. Dios le dice: ok, como Adán y Eva pecaron, pues estarán sujetos al poder de la muerte. Y la serpiente tendría para siempre, o mientras exista, el poder de la muerte, ¿verdad, hermanos? Es decir, que la serpiente vive para consumir la muerte del ser humano. Es un ser que se alimenta de la muerte. Viven por la muerte del ser humano. De esa manera es imposible creer que el demonio va a vivir con el ser humano eternamente, juntos en un infierno donde el demonio torturará al ser humano. Pues no es posible. Alguien diría que ese concepto de que la serpiente comerá el polvo se refiere solo a la muerte física del cuerpo del ser humano, no se refiere al espíritu del ser humano. Sin embargo, ese concepto también es absurdo, porque a la final ya vemos que la serpiente no come literalmente las cenizas del polvo del cuerpo que se descompone de un ser humano. Es decir, que básicamente está bastante claro que Dios está hablando simbólicamente. Y si Dios habla simbólicamente, pues se está refiriendo a que todo el ser, cuerpo y espíritu del ser humano son devorados por la serpiente. Miremos, hermanos, que esto es curioso, porque la nobleza negra europea tienen un logo que se llama Visione, y ese logo es una serpiente enrollada que se come a un niño o a un ser humano. Pero estamos ante el mismo concepto. La serpiente comiéndose al hombre, es decir, el hombre muriendo eternamente debido a que la serpiente lo engañó. Y ahora tú dime, si esta nobleza negra se relaciona con ese logo y se presenta con ese logo, ¿de dónde viene esa nobleza negra, verdad, hermanos? Esto está a plena vista, es impresionante. Para entender un poco mejor el término de prisiones eternas, miremos lo que el apóstol le dice a Simón el mago en Hechos capítulo 8, versículo 22 al 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Miremos que el apóstol condena a Simón el mago por su pensamiento. Es decir, él no ha hecho nada, sino que su idea, su pensamiento es totalmente corrupto. Entonces, cuán importantes son nuestros pensamientos, ¿verdad, hermanos? Ahora, volviendo al tema, uno puede entender claramente que no existe una prisión donde literalmente Simón el mago está recluido, ¿verdad? Es decir, se puede entender que lo habla en un lenguaje netamente simbólico. No existe tal cosa como una prisión de maldad. Y lo que el apóstol quería decir es que Simón el mago estaba despojado de la luz de Dios. Era un ser que era prisionero de la maldad. Y entonces ahora sí uno puede entender mucho mejor lo que estaba describiendo el apóstol Judas cuando decía que estos espíritus están en prisiones eternas de oscuridad. De ninguna manera se refiere a que son seres que están literalmente en una prisión, ¿verdad? Así como tampoco Simón el mago está literalmente en una prisión, sino que básicamente se refiere a que son seres que no pueden experimentar el arrepentimiento, el amor
amor o la misericordia de Dios. Ahora, claro que sí pueden fingirlo, ¿verdad, hermanos? Ellos sí pueden mostrarse a la sociedad como seres piadosos, que tienen amor o que tienen misericordia, cuando en realidad no la tienen. Por eso Jesús nos revela y nos deja bien claro cómo debemos discernir a las personas cuando dice: por sus obras los conoceréis. No dice Jesús que los conoceremos por sus palabras, sino que los conoceremos por lo que hacen. Y ese es un principio de vida bastante sabio. Si tú quieres guiarte correctamente por la vida y no ser víctima de estafadores, esposos maltratadores, mujeres adúlteras o personas traicioneras, no te guíes por lo que dicen, guíate por lo que hacen. Estate pendiente, muy pendiente, en qué es lo que hacen, no en qué es lo que dicen, ¿verdad, hermanos? Porque las personas se unen en sociedades y tienen socios y se dan cuenta mucho tiempo después, 40 años después, que esos socios son unos ladrones, unos bandidos que los han estado robando por tanto tiempo. Es algo bastante lamentable, pero esto se debe a que estas personas no estudiaron a Jesús y no aplicaron lo que Él enseñó, que debemos es mirar lo que hacen, no lo que dicen. Y ese concepto es contundente y te protege de cualquier tipo de relación interpersonal tormentosa, porque ahora tú te guías es por los hechos, no por las palabras. Es curioso, sin embargo, que los políticos son elegidos por el pueblo solo por sus palabras, ¿verdad? Ya nosotros podemos saber que nada bueno va a salir de allí. Los políticos no son elegidos por sus hechos, sino por sus palabras. Entonces, ¿cómo pudiera formarse una teocracia, verdad, hermanos? Se forma en base a palabras bellas, en base a que supuestamente vamos a construir un reino de paz y prosperidad, de paz y amor. Pero ¿cuáles son los hechos que han ocurrido en las teocracias? Pues los hechos han sido de persecución, punto. Toda teocracia termina persiguiendo siempre a quienes no están de acuerdo con la religión oficial del Estado. Y miremos que eso es exactamente lo que hace este vicerrector de Texas cuando amenaza con expulsar a otros texanos del recinto del Senado solo porque no están adorando o invocando a su Dios. Plop. Es algo bastante draconiano, ¿verdad, hermanos? ¿No se supone que el cristianismo es una religión de amor y misericordia? Pero ellos dicen, pero no hacen. ¿Lo vemos? Entonces, una cosa es no mezclarse con los incrédulos y otra muy distinta es perseguirlos, ¿verdad, hermanos? Pues nosotros declaramos que no tenemos por qué mezclarnos con los incrédulos. Está bien, ellos allá, nosotros acá, pero otra cosa es que esta gente está con la idea de la persecución. No solo será expulsión del recinto, ya veremos que luego sigue la persecución. Se querrán meter en las casas de aquellos que no están invocando a los dioses del Estado. Ahora, volviendo al tema, nosotros vemos que estas prisiones de maldad son entonces exactamente las mismas prisiones de oscuridad de las que habla el apóstol Judas. En este caso son prisiones eternas, tanto la prisión de maldad como la prisión de oscuridad. Son prisiones que en primera instancia significan que estos seres no pueden experimentar la obediencia a la ley de Dios. Son seres que toman la gracia de Cristo y la convierten en libertinaje. Y en una segunda instancia son seres que están bajo muerte, bajo pena de muerte. Son seres destinados a la destrucción eterna, como lo dice el apóstol Judas. Fueron creados para esta condenación. No fueron creados para la salvación. Como ya vimos en el video pasado, la vida es luz y es fuego, y la muerte es tinieblas y es maldad. Entonces ambos, tanto Simón el mago como Satanás y sus ángeles caídos, están en las mismas prisiones, aunque no están en ninguna prisiones físicas como el ser humano pudiera entenderlas desde una perspectiva material. Están en prisiones espirituales, ¿ok? Miren
Miremos lo absurdo de que el ser humano no puede entender un lenguaje simbólico y abstracto que claramente se nos revela en la palabra, sino que el cristianismo ha sido totalmente tergiversado, tomando frases simbólicas y convirtiéndolas en frases literales. En el caso de los ángeles que están en prisiones eternas, el cristianismo las ha convertido en prisiones reales, como si fueran prisiones de acero, con barrotes de acero. Es algo totalmente absurdo. Entonces miremos que la Biblia nos revela que el abismo tiene dos definiciones. Una definición es literal y otra definición es simbólica. ¿Y cómo elegir cuándo es literal y cuándo es simbólica? Es de acuerdo al contexto, ¿verdad, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces uno puede ver que aquí el contexto es claramente literal. Se habla de la tierra desordenada y vacía, se habla de la faz del abismo y de la faz de las aguas. Entonces uno puede entender que el abismo son las profundidades del mar. Y por tanto, si fuera cierto que los ángeles caídos estuvieran recluidos en el abismo, como dice este señor Armando Alducín, entonces la Biblia nos estaría mintiendo cuando nos dijo que los ángeles caídos están en las regiones celestes. ¿Verdad, hermanos? Habría una terrible contradicción, porque ahora los ángeles caídos estarían en las regiones marinas de gran profundidad, no en las regiones celestes. Y por eso no podemos decir que los demonios están en prisiones eternas en el abismo, porque si dijéramos eso quisiera decir que los demonios están presos en la profundidad del mar. Pues ya hemos visto varios ejemplos de que los demonios no están en la profundidad del mar, sino que toman posesión de las personas aquí en la tierra. No solo los demonios malos, como los ángeles caídos, sino que también los demonios malísimos, como Satanás. Todos ellos están aquí en la tierra, volando por las regiones celestes. Entonces nosotros vemos que la definición literal del abismo, que es las profundidades de las aguas, no aplica cuando estamos hablando de espíritus, aplica solo en el concepto de seres humanos. Y nosotros vemos que esta definición literal del abismo se puede corroborar en la Biblia. Leamos en Job capítulo 38, versículo 16. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Está bastante claro entonces que el abismo está en las profundidades del mar, no solamente hablando en términos de aguas marinas, sino también en aguas que están debajo de la tierra. Es decir, que el abismo también hace referencia a profundidades debajo de la tierra que no son fuego, sino que son agua. Leamos en Deuteronomio capítulo 33, versículo 13. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Es bastante curioso esto, hermanos, porque todo lo que nosotros venimos estudiando tiene implicaciones en este falso cristianismo que predica el señor Armando Alducín. Él nos dice que debajo de la tierra hay fuego. Plop, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Que debajo de la tierra hay agua. Es decir, que no puede ser cierto que debajo de la tierra exista un lugar de llamas donde están recluidas las almas en pena, porque debajo de la tierra no hay llamas. Debajo de la tierra hay aguas. No solo debajo de la tierra hay agua, sino que arriba de los cielos también hay agua. También hay abismos. Leamos en Génesis capítulo 8, versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Vemos, hermanos, que la palabra nos revela que ni debajo de la tierra hay llamas, ni arriba de los cielos hay un espacio sideral. Tanto debajo de la tierra como arriba de los cielos lo que hay son abismos, es decir, profundidades de las aguas. Es un tema bastante interesante que colapsa muchas ideas erróneas que andan